Y el Observatorio del Poder presenta Cuarto Poder. Hola, es un placer estar nuevamente con ustedes ya hoy, 10 de octubre de 2023. Bueno, después de ese largo feriado morazingo, ayer que tuvimos también un problemita ahí personal, pero bueno, aquí estamos ya incorporados. Es un placer nuevamente estar con ustedes a esta hora de la tarde, que nos mantengamos en esa comunicación permanente a través de Cuarto Poder, que es un programa que se dice en las noticias desde una perspectiva analítica, crítica, propositiva y también reflexiva de los temas que pasan en el país y también de lo que ocurren fuera de las fronteras, que al fin y al cabo nos terminan afectando a los hondureños, como uno de los temas de tantos que vamos a abordar esta tarde precisamente es relacionado a lo que está pasando precisamente hoy con Guatemala. Pero gracias por estar siempre en sintonía de Cuarto Poder a esta hora de la tarde a través del 88.5 acá en el Distrito Central y también las demás frecuencias de Radio Globo que están diseminadas a lo largo y ancho del país. Aquí ya se encuentra también, después de unas largas vacaciones del feriado morazánico, don Carlos Paz. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo pasó las vacaciones, don Carlos? Buenas tardes, Brian Flores. Fíjese que tenía un proyecto que no pude realizar. Ajá. Y algo extraño, no había transporte para el departamento de La Paz. ¿Y eso? Cuando se supone que los vehículos de transporte colectivo tienen que estar funcionando. Es que trabajaron Yo toda la tenía semana. que ir a hacer un trabajo allá. Ajá. Y el jueves que llego resulta de que no hay transporte ya allí en la terminal, de los que van hasta Marcala. Y no me puedo ir en partes, porque allá me toca hacer un transporte y entre las horas. ¿Iba hasta Marcala entonces? Hasta Marcala y después tomo otro hacia Pasamonos. Usted fue a la frontera con El Salvador entonces. Exacto, sí, estoy muy cerca de la frontera, iba a hacer un trabajo y no había transporte, entonces lo hice, descansé. Sí, bueno. Descansé. Sí, yo tengo la ventaja que yo no le juego billar, no le juego naipe. Ya a esta edad no le puedo decir de que ando en discos móviles tampoco. Ya me hizo reír usted, no, hombre. Sí, el colmo, pues, tampoco le voy a decir que soy santo. No, yo es que les digo que si no me fumara mi cigarro pediría canonización, va. Sí. Porque no tengo pecado. O sea que no fuma, perdón, sí fuma, se echa su cigarrito en cuando, no bebe, no baila pegado ni masca chicle. No. Y como diríamos popularmente. No soy vago así. Claro, no. si me ocurre, me voy para Comayagua, ¿va? Para San Pedro, para Tela, para Nacabome, pero de ahí entonces sí estuve arreglando unos documentos y viendo unas cuestiones que tengo ahí. Ajá. Estuve guardado como de... Solo salí como 2 veces ahí a la calle, pero a la pulpería, y la otra vez ya al centro. O sea que se dedicó a descansar, hizo lo correcto, sí, descansar. Sí. Es que estas épocas hay que descansarlas, porque desgraciadamente pues recuerde que hubo muchos accidentes en carretera. Hubo por lo menos un poco más de 10 personas que perdieron la vida producto de los accidentes de tránsito, de más de 200 eventos. Uy, hombre. Sí, fue exagerado. Exagerado Los accidentes de tránsito, lo que no se dio en los balnearios, centros turísticos, se dio en las carreteras. Pues para terminar de concluir, es que yo tengo un pedazo de tierra allá en la zona de Marcala. Entonces tenía que ir a verla, le dije a unos muchachos allí que me ayudaran para hacer unas rondas. Y que ir avanzando para noviembre o diciembre de protegerlas de los incendios. Eso es bueno lo que hace. Tenía la idea de ir a trabajar en eso, pero no pude. Eso es buenísimo. Otro día. Eso es buenísimo. Que tendría que pedir un par de días de Bueno, permiso. mire, antes de ir con el tema de esta tarde, mire que por acá escribió a través de la cuenta X, antes Twitter, escribió el expresidente costarricense Óscar Arias Sánchez a propósito de esa medida absurda que impuso San José de imponerle visas a los hondureños.
Y para mí estoy en lo correcto lo que hizo la Cancillería, de imponer a los costarricenses rígidos controles para poder ingresar al país. Dice por aquí el expresidente Oscar Arias, imposición de visa a los hondureños. Pienso que desde que fusilamos a Francisco Morazán, un inolvidable 15 de septiembre de 1842, no habíamos tomado una decisión tan equivocada como exigirle al pueblo hondureño visa para visitar nuestro país. Esta desacertada medida no solo trastorna el comercio, el turismo y la inversión centroamericana, sino que también el gobierno hondureño también nos impondrá el requisito de visa para viajar a ese país. Lo que cabe ante una disposición tan perjudicial es rectificar. Don Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz. Sí, bueno, pero fue correcto lo que hizo la Cancillería. Que condujo los acuerdos de paz en Centroamérica, que concluyó con los acuerdos había la violencia política y la seguridad nacional por parte de los estados. Sí, exactamente de eso vamos a hablar, lo que está pasando en el pueblo guatemalteco. Pero previo sean bienvenidos, amigas y amigas, amigos y amigas, a esta emisión de Cuarto Poder. Les saluda Carlos Paz, Selvin Silva en los estudios de Globo TV Honduras, a la compañera Ana Godoy en producción y Rona López en los estudios de Radio Globo. En 1954 el pueblo de Guatemala tuvo un presidente que se llamó Jacobo Arbenz, que un día tomó la decisión que así como se entregaban las grandes extensiones de tierra para los monocultivos de las transnacionales, especialmente de Estados Unidos, también había que entregarle al campesinado guatemalteco. Lo que condujo al derrocamiento de Jacobo Arbenz, un general en situación de retiro. Estados Unidos colocó sus barcazas frente a Puerto Barrio, o sea, en el Mar Caribe, amenazante al gobierno de Jacobo Arbenz, y las clases élites en aquella ocasión contaron con el apoyo del imperio. Y desde luego el imperio, en defensa de sus intereses, que usaban las tierras guatemaltecas. Se levantó un movimiento de lucha armada desde aquella ocasión, que años más tarde fueron masacrados en las montañas del Petén. Pero el pueblo guatemalteco no ha bajado su guardia en la lucha por conquistar la república. Por la democracia en este momento se encuentra en pie, así como los hondureños desde el 28-29 de junio del año 2009 tomamos las calles de nuestra patria. Los guatemaltecos también en contra de los grupos aprobiosos que históricamente han mancillado su dignidad y soberanía. Grupos de poder. En esta ocasión, y pongan atención, me avisa Brian. Sí, ya estamos listos con el invitado. Entonces, esta tarde, Selvin. Pon atención nuestros oyentes y televidentes a nivel nacional, cómo la derecha utiliza los operadores de justicia para desestabilizar los gobiernos que no son de su sentimiento y de su gusto. De ese tema vamos a tratar hoy. Sí. El señor Bernardo Arévalo ganó las elecciones. Sin embargo, la fiscal Consuelo Porras, que se ha convertido en el bastión de la derecha guatemalteca, escarbó y abrió un basurero desde el 2018 e inició acusando de falsificación de firmas para la inscripción del movimiento que llevó al poder, o que llevará a tomar el poder en Guatemala, el poder ejecutivo. Un proceso en el cual no se está refiriendo al que se realizó este año, sino en el cual incluso Arévalo no era el candidato, y si lo era, es lo que pretendemos aclarar, Brian. Bueno, miren, esta es una larga historia que se está viviendo en Guatemala en este momento. Viene desde la década de 1950, precisamente 1954, y recuerden ustedes de que el actual presidente electo, Bernardo Arévalo,
es hijo de uno de los hombres históricos de Guatemala, declarado socialista espiritual, que hablamos de Juan José Arévalo, que fue presidente antes de Jacobo Arbenz, precisamente, y fue el primero que comenzó pues con la aplicación masiva de derechos en Guatemala. Bueno, nos confirma Selvin, si ya se encuentra con nosotros a esta hora de la tarde. Queremos aclarar, estimados oyentes y televidentes, que ninguno de los dos presidentes eran comunistas. Eran de pensamiento nacionalista progresista, o sea, ¿sí?, de nación, amor a la patria, amor a sus conciudadanos. Eso eran, y que consideraban que por lo tanto deberían de gozar de justicia social, de derechos ciudadanos que les garantizasen una vida digna que ahora está tan de moda. O sea que el pensamiento de grandes hombres en nuestra América Latina es histórica, pero los grupos oscuros nunca han dejado, no han permitido y han hecho uso de todo lo que está a su disposición para torpedear los procesos de transformación de nuestros pueblos, lo cual Guatemala no ha sido la excepción. Tiene una casta desde el periodo colonial muy fuerte y muy ultra conservadora, y también de mucho, pero mucho capital. Bueno, nos acompaña precisamente desde Guatemala el periodista Alejandro Pérez, un buen amigo que tenemos mucho tiempo de conocernos en esta líder del periodismo. Alejandro pues ha trabajado en varios medios muy influyentes de Guatemala, que también le está dando bastante seguimiento a este tema que está ocurriendo precisamente con la candidatura, bueno, ya con el presidente electo Bernardo Arévalo, quien debería, vamos a ponerle ese potencial, debería asumir en enero próximo, porque en este momento el Ministerio Público está emprendiendo una arremetida sin precedentes en la historia de Guatemala. Como los problemas de un país centroamericano, ya sea Guatemala, El Salvador, Honduras, nos terminan afectando a todos en el famoso Triángulo Norte Centroamericano. Alejandro, es un gusto saludarte desde Tegucigalpa esta tarde. Bueno, es necesario hacer una radiografía para que todos los hondureños, bueno, los que estamos en este momento pues en sintonía de este espacio de reflexión y análisis, ¿qué es lo que está pasando precisamente en Guatemala? El Ministerio Público interviene, el Tribunal Supremo Electoral está haciendo como una especie de auditoría por la supuesta falsificación de votos del partido político que se creó y que impulsó al actual presidente electo Bernardo Arévalo. Vemos protestas masivas en este momento en calles, en carreteras, en comunidades de una sociedad guatemalteca que viene de sufrir los embates de cruentas dictaduras y también de una guerra de más de 30 años, y que es un pueblo muy beligerante. Un gusto saludarte, Alejandro, esta tarde en Cuarto Poder desde Tegucigalpa. Tratemos de corregir el audio. Vamos a ver, Selvin, si tenemos audio. Alejandro, ¿nos escuchás? Sí, parece que tenemos un problema. Hoy sí. ¿Me escuchan ahora? Hoy sí. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación y saludos a todos sus oyentes también. Bueno, les quería comentar, creo que para explicar la situación que está pasando en este momento en Guatemala, hay que remontarnos a algunos años atrás, bueno, muchos, pero lo más reciente, creo que con la salida de la CICIG durante la presidencia de Jimmy Morales, hubo una situación en la que ciertos grupos de poder y de política tradicional se vieron tan asustados que con la presencia de la CICIG, de la desaparecida CICIG, que empezó un proceso de cooptación de todos los poderes y organismos del Estado. No hubo institución que se salvara, digamos, de la presencia de estos grupos o que no respondieran a estos grupos políticos, ¿verdad? Conforme, bueno, llegó después el presidente Alejandro Yamatei, solo se continuó con este proceso, al punto que llegamos a un proceso electoral en el cual se fueron deshaciendo de los candidatos que les generaban cierta incomodidad o que tenían posibilidades de ganar. Y estaba todo preparado para que fueran sus candidatos, los candidatos que al final de cuentas, digamos, eran afines a estos grupos políticos,
y empresariales los que llegaran a segunda vuelta contra la eterna candidata Sandra Torres, que siempre llega a segunda vuelta porque tiene un voto duro bastante fuerte, pero que no llega a ganar la presidencia ya ahora por tercera ocasión consecutiva, porque tiene un antivoto aún un poco más fuerte que ese voto duro. Y sin embargo, hubo ciertas situaciones, ciertos elementos que dieron lugar a que no fuera ninguno de los candidatos que ellos querían, incluyendo al candidato oficialista, que hasta cierto punto también fue sorpresivo con un tercer lugar, pero el que logró colarse fue Bernardo Arévalo, y logró colarse a segunda vuelta para competir contra Sandra Torres. Y a partir del momento de su victoria empiezan los problemas. Los partidos políticos empiezan a pedir que haya un reconteo, señalan que hubo anomalías, que están inconformes con los resultados. Se lleva hasta la Corte de Constitucionalidad, que es el ente judicial, digamos, no es parte del Poder Judicial, pero es el ente judicial de más alto rango del país, que vela por la defensa de la Constitución. Este ente les autoriza incluso, bueno, abrir ciertas cajas para verificar actas, y todo. Se hicieron una serie de procedimientos. Conforme se iba avanzando en este reconteo, el partido de Bernardo Arévalo sumaba más votos, ¿verdad? Y es que ellos no habían tenido muchos fiscales, o sea, habían ganado a pesar de que no tenían suficiente gente como para defender sus votos en los conteos. Era pues un partido, digamos, bastante pequeño, con una inversión bastante baja en comparación con los partidos grandes. Sin embargo, logró este resultado. Bueno, finalmente el Tribunal Supremo Electoral decide que los resultados pues son los que son, y que Bernardo Arévalo pasa a segunda vuelta. Y cuando se estaba haciendo oficial esto, aparece el fiscal del Ministerio Público, que es un ministerio público también con ya varios señalamientos por ciertas situaciones, y aparece con un caso sobre unas firmas falsas en la constitución del partido, con una orden judicial de un juez pues que no tiene ni rango de digamos, ni para una orden constitucional o que afecte a la ley electoral y de partidos políticos, que en Guatemala esa ley tiene un rango constitucional. Y empieza todo un procedimiento en el que ordena la anulación del partido, y empiezan a llegar un montón de recursos políticos en los que finalmente se logró cierta protección del partido Semilla hasta el 31 de octubre, que es cuando concluya el proceso electoral. Y la verdad es que la impresión que da es que la intención es que el movimiento Semilla y su candidato no tomen posesión. Incluso hay rumores que indican que se estaría anulando el partido al punto de evitar que sus candidatos y concejales tomaran posesión el 14 de enero, que es cuando corresponde. Y digamos, mientras estos procesos avanzan, la situación se va volviendo cada vez más y más difícil. Llegó un punto en el que el fiscal Curruchiche llegó a donde estaban las cajas de votos y sin más autoridad que la orden del mismo juez que ya había mencionado anteriormente, abre las cajas de votos, dijo que no iba a contar. Sin embargo, pues no queda muy claro qué era lo que quería, y más recientemente llegó al Tribunal Supremo Electoral a secuestrar documentos en procedimientos que sí son bastante irregulares, bastante anómalos, aparte de que contradicen las leyes guatemaltecas, ¿verdad? Y esto creo que fue el detonante más reciente para que la gente saliera a las calles. Y en este momento estamos hablando principalmente gracias al liderazgo de un movimiento que se llama 48 Cantones, que son población originaria del departamento de Totonicapán, en Guatemala, que se movilizaron y que la gente ha seguido. Y en este momento hemos tenido más de 150 puntos tomados. Hoy es el 9º día de protestas. Creo que ustedes en Honduras estarán familiarizados también con esta situación.
por años recientes en los que les han tocado situaciones similares, pero sí, digamos, en este momento es prácticamente el poder contra el pueblo, por lo menos contra la gran mayoría del pueblo, salvo todavía algún pequeño grupo de la población, pero creo que en general el sentimiento es compartido por el gran grueso de la población. Háblenos un poco del surgimiento de Bernardo Arévalo y estos partidos en Guatemala cambian de nombre continuamente, pero no de las grandes personalidades que han dominado el poder político del país. Bueno, Bernardo Arévalo es hijo, como ustedes lo mencionaron, de Juan José Arévalo Bermejo, que fue el primer presidente electo en el periodo de la Revolución de 1944. Digamos, él tiene una carrera como diplomático, es sociólogo, es una persona de un pensamiento bastante moderado, es un socialdemócrata prácticamente, ¿verdad? El partido se identifica como progresista. Ya, digamos, en algún momento, durante la crisis de la salida de Otto Pérez Molina del poder, en 2015, se empiezan a formar ciertos movimientos ciudadanos, ¿verdad? Y algunos ciudadanos optaron por formar un partido político que se llama Movimiento Semilla. En algún momento estos ciudadanos empezaron a tener acercamientos con los movimientos ciudadanos que se habían formado y se fue integrando y se fue haciendo más grande el partido. En las elecciones pasadas ellos postularon a Telma Aldana, o intentaron postular a Telma Aldana, sin embargo, por procedimientos judiciales similares a los que se vieron en esta elección, ella no pudo participar. Ellos participaron solo en la cuestión legislativa, por algunos escaños al Congreso, y en algún momento, preparándose para este proceso electoral, ellos deciden que Bernardo Arévalo va a ser su candidato. Hicieron pues con su proceso democrático interno, y al final fue lo que decidieron. Y Bernardo Arévalo empezó a participar, sin embargo era un candidato que no figuraba en las encuestas. Él actualmente es diputado, él fue de los pocos diputados que entraron hace 4 años con este partido, Movimiento Semilla, pero él no figuraba en las encuestas y la verdad es que el panorama no era muy alentador para él. Sin embargo, las situaciones, los candidatos más fuertes fueron sacados poco a poco de la contienda y el que representaba más o menos su principal competencia en cuanto, digamos, a ese nicho de votantes que podía captar, cometió un error político con una declaración, y creo yo que eso fue lo que dio lo que logró que mucha gente al final se decidiera por Bernardo Arévalo, que además su partido logró un récord de diputaciones en la ciudad capital, y que por lo que hemos visto ha contado con bastante apoyo también en el interior. Sin embargo, los movimientos, lo que la gente en este momento por lo que se está movilizando, no es ya por Bernardo Arévalo en sí. En este momento es por las amenazas al proceso electoral y al movimiento democrático que ha llevado Guatemala y que en este momento se siente perdido. Y es como el intento por recuperar la democracia. Incluso hay personas que apoyan las manifestaciones a pesar de que dicen no ser simpatizantes directos de Bernardo Arévalo ni del Movimiento Semilla. Sí. O sea que el Movimiento Semilla ha crecido en simpatizantes. Para nuestros oyentes y televidentes, conversamos con Alejandro Pérez, colega periodista guatemalteco, cuando la estrategia de la ultraderecha es inhabilitar al partido Semilla, que eligió a Bernardo Arévalo como presidente y que está inscrito desde el año 2018. Y lo otro que queremos hablarles previo a la pausa, Telma Aldana, la exfiscal o la fiscal que llevó a la cárcel junto con la Sisi a señor Otto Pérez y a su vicepresidenta, que después fue destituida y es perseguida
y en estos momentos pues vive en el exilio. Bien, vamos a ir a la pausa. Les recordamos, las señales ya están aquí. Octubre es el mes del 6 y el 7. Matricula tu vehículo con placas terminación 6 y 7. Para más información, entra a www.ip.gov.hn. Gobierno del Socialismo Democrático. Se va a iniciar el partido. En la portería aparece Ruiz con la camiseta número 6. En la línea de defensa con el número 7, González. Con el 6, Flores. Con el 7, Reyes. Y en el medio con el 6, Lozano. Y con el 7, Ochoa. Las señales ya están aquí. Octubre es el mes del 6 y el 7. Matricula tu vehículo con terminación de placas 6 y 7. Visita nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara Castro, presidenta. Estamos atendiendo temas de vulnerabilidad en barrios y colonias, también Fuerzas Unidas, Campo Cielo, Villa Nueva, Reparto Guillén, Nueva Santa Rosa, en la solución integral histórica para los vecinos del barrio Morazán, en la zona denominada del barrio Los Jucos. La colonia Miramesí, que también ha sido históricamente un tema propenso al tema de vulnerabilidad en la capital. La gente no quiere escuchar quejas, la gente quiere escuchar respuestas. ¿Qué hace despierto tan temprano? Siguiendo la carrera. Saca tu lado fan por un viaje doble a la primera carrera nocturna que se vivirá en Las Vegas. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Muy bien, muchas gracias por continuar a esta hora de la tarde con Cuarto Poder. Miren, antes de darle la palabra a don Carlos y también a Alejandro, Centroamérica, recuerden ustedes que es una de las regiones más desiguales del mundo, es una de las regiones más conflictivas del mundo. Es más, la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica incluso supera a países que en este momento pues se encuentran en guerra, como en el Medio Oriente, por ejemplo. Entonces, como les decíamos al principio del programa, si una cosa afecta a un país, ya sea Guatemala, Honduras, El Salvador, va a terminar afectando a las tres naciones, que son las más desiguales del mundo. Pero quieren que les digamos una cosa: el Triángulo Norte tiene una de las élites más sanguinarias y una de las élites, por lo menos en mi punto de vista, más criminales del mundo. Una de las élites que son reaccionarias, élites que no están dispuestas a ceder parte de sus ganancias. Ellos se ganan, póngale usted, una persona gana 10 lempiras la hora, esta persona termina ganando 6,000 lempiras la hora. Pongámoslo un ejemplo de esta manera. Pues vivimos en una de esas regiones. Cuando nos encontramos con candidatos, pongámosle usted, antisistema, o sea, candidatos que están en contra del orden establecido, pero sobre todo candidatos que tienen como una especie de herencia. Ojo, las herencias no se traspasan por ósmosis, no. Pero cuando hablamos de Bernardo Arévalo, automáticamente nos traslada a Juan José Arévalo, ese mismo presidente que se declaró en aquel momento en Guatemala como socialista espiritual. Y cuando usted le pone la palabra socialismo o comunismo en uno de estos países de Centroamérica, lo que le causa es causa pues escozor, causa terror, causa incluso hasta movimientos conspirativos. Y uno dirá, no, pero es que ustedes se dedican a conspirar. Un momentito. El Crespo se les tiran los pelos. Sí, definitivamente. Y es exactamente lo mismo que está pasando en Guatemala. Mire, si habláramos aquí de Guatemala, Guatemala tiene mucha historia que contar, y Alejandro no nos deja mentir. El asesinato del obispo Juan Gerardi a manos de Byron Lima, por ejemplo, que fue el obispo Gerardi, uno de los que avaló los acuerdos de Esquipula, los acuerdos de paz, que neutralizó la violencia de la Guerra Fría en Centroamérica. Podríamos hablar incluso del genocidio. Imagínense ustedes un país uno de los más desiguales del mundo y un país con una de las élites que tienen las mayores riquezas de la región centroamericana, y que en este momento nosotros no vamos a venir a ser mentirosos o hablar así sobre la orilla. Miren, el presidente Arévalo se está convirtiendo prácticamente en una amenaza para el sistema. ¿Cómo lo ven ustedes los guatemaltecos desde esa perspectiva, Alejandro? Sí, definitivamente creo que esa es la razón. Si fuera alguien afín al sistema, si fuera alguien que ya hubiera negociado con el sistema, no estaríamos viendo nada de lo que está ocurriendo en este momento. Y efectivamente, aquí creo que hay mucho en juego.
Y fíjense que ni siquiera se trata de la derecha, o sea, hay mucha gente de derecha que está apoyando tal vez no a Arévalo, pero sí el hecho de que Arévalo llegue al poder por lo que representa en términos de democracia, aparte porque su partido pues tampoco es una izquierda muy radical, ¿verdad? Y es solo un pequeño grupo dentro de la derecha más extrema, la que está apoyando a las autoridades que están haciendo esto. Ya ni siquiera es algo en lo que digamos que todo el sector empresarial está detrás. Según se ha dicho, el sector empresarial está bastante dividido en este momento. Y claro, es porque esto también representa un riesgo para Guatemala como país en términos económicos. Es decir, estaríamos generando, si no se respeta el proceso electoral, un partido sin certeza jurídica, con el que nadie querrá hacer negocios, en el que nadie querrá llegar a invertir. O sea, realmente es una situación que incluso a muchos sectores de la derecha les preocupa que Arévalo no pueda tomar posesión. Claro, el problema es que tenemos una situación en la que la Corte de Constitucionalidad ha tomado resoluciones muy tibias, y a pesar de que ya pudo haber puesto un fin a todo esto, señalando que un juzgado penal no puede tener autoridad sobre el proceso electoral, pues han decidido tirar una resolución bastante ambigua, que lo único que hizo fue caldear más los ánimos de la población, que acababa ya de salir a las calles. Un elemento que es interesante saber qué rol está jugando el presidente actual, Yamatei, porque yo acá veo un canal guatemalteco, Guativisión, el sistema de cable que tengo, y se le estaba planteando desde las Naciones Unidas y la OEA y los mismos Estados Unidos, aunque esa derecha recalcitrante no le importan los llamados de atención o las medidas que se tomen. Cuando acá dieron el golpe de Estado, dijeron que ellos eran capaces de tener la economía, y los empresarios envueltos lo que hicieron fue prestarle dinero a los golpistas, que ahora tenemos que pagar todos. El presidente Yamatei. Bueno, la postura del presidente Yamatei ante las cámaras, ante la opinión pública, ha sido de defensa por el proceso electoral. Dice que está dispuesto incluso a dar su vida. Sin embargo, hay demasiado escepticismo alrededor de estas declaraciones. En primer lugar, porque él fue quien colocó a Consuelo Porras. O sea, él fue quien la nombró. Aunque por ley no puede destituirla, ¿verdad? Y segunda situación también, que Yamatei fue el que avanzó también en estos procesos de cooptación de las entidades gubernamentales, al punto de llevarnos a como estamos en este momento. Entonces, ver una postura del presidente en este proceso de transición, entre comillas, que se estaba haciendo, diciendo que está dispuesto a defender con todo la llegada a la alternancia en el poder y la llegada de Bernardo Arévalo, la verdad es que no es muy creíble. En este momento también, podemos ver que tal vez empieza a haber cierto distanciamiento entre él y Consuelo Porras, la fiscal general, porque en los días previos a las manifestaciones, él, digamos que dio ciertas largas, a pesar de que ya tenía una autorización de la Corte de Constitucionalidad, que para eso sí resolvió rápido y de forma clara, en la que autorizaba el desalojo de las manifestaciones en los diferentes puntos del país. Son manifestaciones y bloqueos, porque sí se ha detenido el tránsito. Y tuvo que ser la misma fiscal quien solicitara nuevamente a la Corte de Constitucionalidad que presionara al presidente para que emitiera una resolución que urgiera al presidente para sacar a las fuerzas de seguridad contra la población. Y sin embargo, pues Yamatei tampoco es que esté del lado de la gente, o sea, lo vimos anoche, ya anoche empezó la represión y hoy continúa. En este momento hay grupos de policías y escuadrones antimotines enfrentando a la población. Hay lugares donde la población es tan grande
que pues ni siquiera los antimotines han podido. Ahí me parece, se ha mencionado también que se estarían movilizando militares. Esperemos que no, porque aquí ya habría una cuestión inconstitucional en ese movimiento, aunque si se han pasado, digamos, tanto por encima de las leyes, ya no sería de sorprenderse tampoco, ¿verdad? Sí, yo recuerdo... Sí, Alejandro. Sí, no, y bueno, eso, el punto es que Yamatei podría fijar una postura también con respecto a las acciones del MP, sin que esto signifique una interferencia de poderes. Sin embargo, no lo ha hecho. Se ha limitado a decir que él apoya el proceso democrático, a ponerle cara amable al presidente electo, pero no vemos un compromiso real en favor de la democracia. Yo recuerdo, Alejandro y don Carlos, que en 2015, cuando la CICIG evidenció al entonces presidente, al general Otto Pérez Molina, su vicepresidenta Rosana Valdetti, en aquel caso de defraudación fiscal llamada a la línea, que al final... que alcanzó Honduras. Sí, que alcanzó Honduras, y que si nosotros lo ponemos así en términos comparativos con la corrupción que ha habido en Guatemala, es pequeño, pero se destituyó a un presidente. Recordamos incluso que la patronal, o sea, la CACIC, que en Honduras es la misma que el Consejo Hondureño de la empresa privada, le plantaron cara a Otto Pérez Molina, vinieron todos los medios guatemaltecos, le plantaron cara, y al final quien le puso la cereza en el pastel fue en aquel momento el embajador estadounidense, si no me acuerdo, era el embajador Robinson, no me acuerdo en este momento, que le puso la cereza en el pastel, y de pronto en cuestión de horas cayó Otto Pérez Molina. Hoy en 2023 vemos otra coyuntura muy distinta. Observamos a un Bernardo Arévalo temeroso de que en algún momento no puede llegar a la presidencia, y vemos como que hay una cierta reticencia de allá en la cúpula empresarial por apoyar el proceso democrático, y los medios pues que cada quien han marcado ciertas posturas y que no necesariamente son de apoyo a lo que está ocurriendo en este momento. ¿O estoy equivocado en esa apreciación? Yo sé que son dos escenarios muy distintos, pero cuando hablamos de defensa de la democracia, una democracia verdadera, entonces no deberían de existir medias tintas, ¿no es así, Alejandro? Sí, yo creo que sí, yo creo que el apoyo a la democracia debe ser incondicional. Pero tenemos esta situación que fue bastante diferente. Claro, en 2015 la patronal, ¿verdad?, del CACIF todavía apoyaba a la CICIG, que en ese momento pues había, digamos, dado golpes importantes a la corrupción guatemalteca. Sin embargo, en la medida que miembros de esta misma patronal fueron apareciendo en las investigaciones de la CICIG, al punto que incluso algunos miembros, digamos, prominentes de algunas de las familias más representativas económicamente del país se tuvieron que disculpar públicamente por haber financiado de manera ilícita al expresidente Jimmy Morales. Esto marcó como un punto de quiebre, y a partir de ese momento el empresariado, y por lo menos gran parte de él, empezó a apoyar nuevamente los movimientos digamos, en favor de estos grupos políticos tradicionales muy asociados a la corrupción. Y llegamos a este punto en el que, como decía, el empresariado está un poco dividido, pero yo creo que al empresariado que no forma parte de esta situación política, o que no está atacando la toma de posesión de Arévalo, al que en este momento defiende la democracia, pero que en algún momento también se vio opuesto a la CICIG, creo que lo que pasa es que llega a una situación en la que se les salió de las manos. Sospechamos que hay algunos, y se ha señalado que hay algunos empresarios que están detrás de toda esta situación también, pero lo que vemos es principalmente que es la clase política tradicional la que lo está dirigiendo. Es decir, vemos como que esta clase política a la que el empresariado dejó crecer, ¿verdad? Porque, o sea, aceptémoslo, aquí en el país siempre ha sido, pues al final, el poder económico el que ha predominado, y en este momento esta clase política es una especie de monstruo de 7 cabezas que ya se le salió del control, incluso a gran parte de estos grupos empresariales. El problema que encuentran los empresarios honrados, porque sucede en nuestro país, que estos monstruos que generaron
y mantienen la corrupción en nuestros países son amenazantes y prácticamente amedrentan. Son los que controlan el mercado y no están dejando que emerjan nuevos empresarios en competirles, sino que han controlado los principales rubros que les producen las grandes ganancias. Eso pasa en Honduras y son los que fomentan la corrupción porque su fuente de crecimiento de su capital han sido los negocios del Estado, aquellos servicios en que cualquier gobierno que llegue tiene que pagarles si es que han prestado dinero o determinado servicio que el Estado tiene la responsabilidad de brindarle a la población. Pero con el permiso de Alejandro y nuestros oyentes y televidentes, vamos a hacer otra breve pausa. Las señales ya están aquí. Octubre es el mes del 6 y el 7. Matricula tu vehículo con placas terminación 6 y 7. Para más información entra a www.ipec.gov.hn, Gobierno del Socialismo Democrático. Se va a iniciar el partido. En la portería aparece Ruiz con la camiseta número 6. En la línea de defensa con el número 7, González. Con el 6, Flores. Con el 7, Reyes. Y en el medio con el 6, Lozano. Y con el 7, Ochoa. Las señales ya están aquí. Octubre es el mes del 6 y el 7. Matricula tu vehículo con terminación de placas 6 y 7. Visita nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara Castro, presidenta. Estamos atendiendo temas de vulnerabilidad en barrios y colonias, también Fuerzas Unidas, Campo Cielo, Villa Nueva, Reparto Guillén, Nueva Santa Rosa, en la solución integral histórica para los vecinos del barrio Morazán, en la zona denominada del barrio Los Jucos. La colonia Miramesí, que también ha sido históricamente un tema propenso al tema de vulnerabilidad en la capital. La gente no quiere escuchar quejas, la gente quiere escuchar respuestas. ¿Necesitas un vehículo de trabajo para tu empresa o negocio? Al incrementar la facturación en tu POS de Banco Atlántida, puedes ganártelo. Por cada 25,000 lempiras de facturación, acumulas un boleto electrónico para participar en el sorteo de 3 Chevrolet Panel 2023, 30 bonos de 5,000 lempiras en combustible y 15 estadías dobles en Telamar Resort. Entre más factures en POS Atlántida, más oportunidades tienes de ganar. Si aún no lo tienes, solicítalo ya en bancatlan.hn. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos esta tarde con el colega periodista Alejandro Pérez desde Guatemala sobre la situación política del hermano país Chapín, cuando estos grupos recalcitrantes prácticamente, por lo poco que he visto en este medio guatemalteco, Alejandro, la estrategia que no les dio resultado de demostrar fraude o que el señor Arévalo no había sido elegido legítimamente por el pueblo guatemalteco, buscan inhabilitar el partido y argumentar después que por eso él no puede tomar posesión como presidente de los guatemaltecos. ¿Cuándo tendría que hacer la declaratoria oficial el Consejo Nacional Electoral o Tribunal de Elecciones de Guatemala? Bueno, este es uno de los escenarios que se plantean y sí, oficialmente él ya es el presidente electo, ya el Tribunal Supremo Electoral oficializó los datos. El secuestro de las actas que hizo el Ministerio Público fue posterior a que los datos se oficializaran. Ya ha sido reconocido por gran parte de la comunidad internacional. Y digamos, bajo un punto de vista legal, ese escenario no tendría por qué ser posible. Sin embargo, es uno de los que más fuertemente suenan y de hecho ya se ha planteado, digamos, el simple hecho de que se plantee la anulación del partido y que ya lo que se esté pidiendo es que en determinado momento sus candidatos, digamos, se determine que el partido estaba en una ilegalidad al momento de ser conformado y que a partir de ese momento deje nula cualquier acción relacionada con el partido y que por lo tanto no se les deje tomar posesión a ninguno de sus candidatos. Ese es como el escenario peor, el más fatalista. Sin embargo, dada la situación, no se puede descartar que sea esa la intención.
y que realmente vayan tras eso. O sea, de hecho, Sí. todo indica que es por ahí por donde van. Sí, Alejandro, aclarándole a nuestros oyentes y televidentes que el partido Semilla ya participó en una ocasión en un proceso electoral. Sí, ya participó. En esa ocasión fue solo en elecciones legislativas, porque la que iba a ser su candidata, Telma Aldana, enfrentó una persecución similar y tuvo que irse a Estados Unidos. Actualmente tiene asilo en Estados Unidos, o sea, no es que sea simplemente prófuga, digamos, sino que el mismo gobierno estadounidense le dio un asilo por la situación política que se estaba viendo en el país, ¿verdad? Y si no estuviera presa. Si no ¿Cómo? estuviera presa, porque la querían capturar y encerrar. Iba presa, y la situación política aquí en Guatemala no garantizaría ni siquiera su integridad física. Le voy a una cosa. Sí, Alejandro. Bueno, no, y entonces esta es la primera vez que participan ya en unas presidenciales y bueno, las ganaron, ¿verdad? Sí, miren, una cosa. Lo que está pasando en Guatemala tal vez tenga mucha similitud en lo que pasó en Honduras. No, y que aquí no se ha elegido el fiscal general. Exactamente, sí, porque aquí hay componentes políticas, ¿verdad? Porque aquí... Entendemos el porqué, entonces, aquí entendemos, tanto interés de los grupos. Sí. Entonces aquí comprendamos una cosa. Lo que estamos hablando es política y aquí no vamos a ser hipócritas. Primero. Segundo, lo que está viviendo Guatemala en este momento, por lo menos uno desde afuera... Desde aquí, desde Honduras particularmente, uno decía, wow, Guatemala es como un ejemplo a seguir de demostración cívica, de defensa de la democracia, del Estado de Derecho, porque la CICIG aquí, la CICIG allá. Es cierto, la CICIG cumplió un papel extraordinario, pero obviamente ese papel debe asumirlo la justicia de cada país, fortaleciendo la institucionalidad. Pero bueno, esos son otros 100 pesos. El asunto es acá que, aparte de la persecución que hay hacia partidos políticos antisistema, pongámoslo de esta manera, también hay persecución contra periodistas, hay persecución contra operadores de justicia que trabajaron dentro de la CICIG y que se dedicaron a descubrir, a investigar, a desarticular y a mandar a la cárcel a todas estas piezas mafiosas que estaban enquistadas dentro del Estado y también dentro de la empresa privada. Por ahí hemos visto un juez, por ejemplo, el juez Galvez, que está amenazado. Por ahí vimos también a otras, les decían mandatarias de la CICIG, son como 2 o 3 mujeres, la Parra, no me acuerdo quiénes más, están en prisión o están siendo perseguidas. El director... Hay otro fiscal en el exilio también. En el exilio también, el fiscal Sandoval, el director de uno de los principales medios guatemaltecos, El Periódico, el periodista José Zamora, en este momento se encuentra en prisión, está purgando una condena ilegal de 6 años porque se los indica con presunto lavado de dinero. O sea, imagínense ustedes cómo se montó toda esa estructura al desarticular la CICIG, y que en este momento en Guatemala prácticamente, y Alejandro no me deja mentir, confrontar o ir a cuestionar uno como comunicador, ya sea a la fiscal Porras, a este fiscal Curuchiche y a otra muy polémica y muy controvertida de apellido Monterroso, es prácticamente condenarse, ir a la cárcel. Y es lo mismito que nosotros vivimos en Honduras hace muchos años. Alejandro, ¿no es así? Sí, yo creo que el caso de José Rubén Zamora es una situación bastante emblemática de quien había sido un duro crítico del gobierno, ¿verdad? Y en este momento se encuentra tras las rejas, condenado a 6 años por un caso de cerca de 300,000 quetzales. O sea, estamos hablando de de $40,000 más o menos, en comparación con cantidades millonarias, ¿verdad?, que se saben de casos de corrupción en el país, en los que este mismo Ministerio Público ha permitido incluso absoluciones de funcionarios de Otto Pérez Molina. Por ejemplo, Alejandro Sinibaldi, que fue ministro de Comunicaciones de Otto Pérez Molina, señalado directamente por Odebrecht entre los funcionarios que recibieron sobornos, y sin embargo el Ministerio Público y el tribunal competente determinaron que Odebrecht había mentido al decir que lo habían sobornado, ¿verdad? O sea, Odebrecht había mentido al admitir un delito en este caso. Y situaciones similares. Entonces, claro, lo que vemos es una justicia
bastante selectiva, y no solo selectiva, sino que parcializada, que realmente lo que persigue más que los delitos o los crímenes es la oposición política a este régimen de cooptación total del Estado. Alejandro, ¿cómo es que se llama la cárcel donde guardan prisión los ricos, los corruptos, ricos y famosos en Guatemala y que ahí conspiran contra la democracia? Son 2 cuarteles militares que se habilitaron para cárceles en periodos de Álvaro Colón. Uno es el cuartel de Matamoros, que no es tan conocido, y el otro en donde están la mayoría, y es la prisión que es bastante célebre, se llama Mariscal Zavala. Álvaro Colón es presidente, es el esposo de Sandra Torres. De Sandra Torres. Y creo que Álvaro Colón es el mismo compadre de Ricardo Álvarez aquí en Honduras. Fue alcalde, ¿va? Que le vendió la idea del Trans 450 acá en el país. O sea que es posible, no tenía conocimiento de esa relación, pero sí, Álvaro Colón. Lo estoy contando porque yo escuché la plática cuando le estaba comentando, porque en Guatemala hay un proyecto que cruza. El transurbano. El transurbano, de hecho, el transurbano también fue un caso de corrupción bastante famoso que revisó la CICIG. Bueno, Álvaro Colón tuvo una situación en la que una persona, un ciudadano, lo acusó de su asesinato. O sea, digo, si usted ve este video, Rosenberg. Muerto y me mandó a matar, sí, el caso Rosenberg. Sí, recuerdo. La CICIG fue bastante importante en la resolución de este caso, y eso hasta cierto punto dejó a Álvaro Colón bastante comprometido con la CICIG, en el sentido de que cualquier caso de corrupción que se sabía de alguno de sus ministros, pues el mismo Álvaro Colón lo entregaba, ¿verdad? Pero digamos ya, bueno, el presidente Álvaro Colón ya falleció, y Sandra Torres incluso se divorció de él para poder participar por la presidencia. De todas formas no se le permitió porque se determinó que era un fraude de ley divorciarse solo para poder cumplir con ese requisito, y luego participó 3 veces, la tercera fue esta, en la que ella incluso cambió su discurso, porque normalmente el discurso ese de que sí, nos van a convertir en Venezuela, nos van a convertir en Cuba, normalmente se decía sobre ella, y en esta ocasión era ella diciendo eso de Bernardo Arévalo, es decir, digamos, ni siquiera fue fiel a sus ideas políticas originales o con las que se identificaba, ¿verdad? Con tal de ganar una elección que de todas formas no ganó. Muchas gracias, Alejandro, y solidarios. Sabemos lo difícil que es ejercer el periodismo con criterio independiente en las situaciones en que se encuentra Guatemala, porque lo hemos sufrido acá en el país. No, muchas gracias. Afortunadamente, pues en este momento, para bien o para mal, no estoy tan involucrado en la tarea periodística. Sin embargo, pues creo que esta profesión que tomamos en algún momento nos impide hacernos de la vista gorda con un montón de situaciones. Claro. Y al final uno trata siempre de estar lo más informado posible. Yo les agradezco a ustedes mucho por el espacio, por haberme dado la oportunidad también de contarles cómo es la situación por acá, y pues espero que haya una próxima oportunidad. Bueno, hay que cuidarse entonces de Curruchiche, como le dicen ahora. Estaba escuchando por ahí a la fiscal Porra, le dicen ahora la abuela del mal, y también de doña Cintia Monterroso, porque donde se encuentran un periodista lo quieren meter preso. Hay que tener mucho cuidado ahí, Alejandro. Sí, ahí vamos a estar atentos. ¿Qué se llama la Mariscal Zavala? Mariscal Zavala. Sí, bueno, muchas gracias, Alejandro Pérez. Gracias, Alejandro. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias a Alejandro Pérez, un reconocido periodista guatemalteco que ha colaborado en varios periódicos de ese país también, pues que aunque no está ejerciendo hoy, pues sí, incompleto. ¿No está dando clases? No, es el otro Carlos Arrazola, que lastimosamente pues tenía compromisos académicos con la Universidad de San Carlos, no nos pudo atender, pero bueno. Es lo que está pasando desgraciadamente en Guatemala. En algún momento muchos creíamos, en algún momento en Honduras tendremos que irnos a ese rumbo hacia una primavera democrática donde por lo menos se pueda respetar los derechos de las personas, respetar la institucionalidad, entre tantas cosas. Pero Guatemala, al igual que Honduras y El Salvador, tiene una de las élites más sanguinarias y también más corruptas de la región, aunque no nos guste y aunque se terminen enojando. Y nosotros por cierto, nos hemos olvidado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De los rectores. De los rectores, donde el señor Herrera
pues está haciendo lo que se le antoja. Mire, por eso ahí anda queda consigna, fuera Herrera. Ahí anda la consigna. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Veámonos mañana a las 4 de la tarde. Buenas tardes.